Bueno, hola con todos, bienvenidos a Después de Clases. Este es un programa en el cual realizamos entrevistas a distintos personajes importantes. Y pues bueno, hoy contamos con Juana Guarderas, un gusto tenerla acá. Es una gran actriz ecuatoriana, también ha estado en televisión, ha estado en muchas cosas y muchos proyectos. Y también ha sido una gestora cultural importante. Y pues ya vamos a hablar un poco más de su trayectoria, pero primero que nada, un gusto acá, Juanita, tenerla acá. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal todo? Gracias, Matías, gracias por esta invitación. Pues ahí tratando de estar de pie frente a las condiciones en las que estamos viviendo, en las que realmente yo estoy convencida que el trabajo que hacemos los artistas desde nuestro sector, desde los espacios culturales, es un espacio realmente de paz y de sanación, de alguna manera, del temor en el que nos quieren tener sumergidos, pero creo yo que es importante poderle dar al público estas otras realidades, que es el trabajo que nosotros hacemos desde el teatro. Claro, poder mostrar esa parte creo que es muy importante, sobre todo en estas épocas tan duras que han sido para el país, y creo que haya ese espacio, creo que es algo vital. Totalmente. Y bueno, pues antes de empezar con todas las preguntas, un poquito de lo que tenemos acá, queríamos mostrarle un videito que realizamos acá. Wow. Un video en el cual hacemos como un pequeño repaso de su trayectoria y de ahí ya vamos con todo. Muchas gracias, qué gusto. A ver. Resulta que el otro día me iba a tomar mi agüita de vieja y ese ratón... Bienvenidos a este emocionante viaje a través de la destacada trayectoria de una mujer que ha dejado una huella imborrable en el mundo del teatro, cine y televisión en Ecuador. Juana Guarderas es una actriz polifacética, gestora cultural y directora del Centro Cultural Patio de Comedias. Su amor por las artes escénicas floreció a temprana edad, debutando a los 17 años con la obra La lección de la luna. Desde entonces, su carrera ha sido un constante ascenso. Juana es conocida por su inigualable versatilidad en el escenario. Su personaje emblemático, Aurelia, en Las Marujitas, ha evolucionado desde 1990, llevando a la comedia a nuevas alturas. Y aunque la comedia es su sello distintivo, Juana ha explorado otros géneros teatrales y narrativas. Su presencia se extiende también a la pantalla, con participaciones en producciones televisivas, incluyendo ahora su reconocida participación en MasterChef. Pero Juana no se limita a ser solo una figura frente a las cámaras, es una ejecutiva y gestora cultural comprometida. Desempeñó el papel de vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores del Teatro y promueve la Red Ecuatoriana de Teatros. No cabe duda de que su historia e impacto en el mundo del arte ha sido significativa. Listo, pues qué gran trayectoria, ¿no, Juanita? Muchas gracias, qué chévere el trabajo que han hecho. Se ve que investigan y qué gusto que hayan hecho esta recopilación. Sí, bueno, fue muy divertido ahí ponernos a investigar un poco sobre su trayectoria, y quería un poco empezar desde el inicio. Me llama mucho la atención saber que desde su familia había como un núcleo muy artístico. Sí. Ajá, que su padre empezó haciendo teatro. Así es. Que creó en sí el espacio que es del Patio de Comedias. Así es. Entonces me interesa mucho ver esa relación. Se decía igual que su familia era la más loca de Quito, alguna cosa así escuché. ¿Era verdad esto? Así es. Bueno, sí, he tenido la suerte de crecer, de nacer y crecer en una familia muy original, muy poco parecida a lo normal o a lo estructurado. Por eso creo que nos ganamos este apelativo de la familia más loca de Quito. Algún momento la revista Vistazo creo que nos decretó como tal. Sí, mi padre, Raúl Guarderas, pues una persona también muy original, un ser humano que no se dejaba llevar por las estructuras normales, que yo decía, alguien que tenía como la licencia de hacer lo que le daba la gana en su vida, y que de alguna forma esa licencia de hacer lo que quería, de decir lo que quería, le daba justamente su cualidad histriónica como actor, su capacidad de llevar al humor muchas cosas. Entonces decía, qué chévere, me daba una sensación de que ese era un espacio de libertad muy grande que mi padre tenía.
Entonces, yo decía, yo también quiero sacar esa misma licencia que él tiene, la del humor, la del poder trabajar y decir lo que quieras y hacer lo que te gusta hacer. ¿Y siente que gran parte de esa esencia se transmitió en usted ahora en su forma de continuar con el teatro constantemente? Yo creo que sí, porque crecí en ese contexto. No es normal que al lado de tu casa tengas un teatro y desde que yo tenía 16 años, ya que ya se inauguró el Patio de Comedias, crecí al lado de un teatro. ¿Y se ha mantenido así? ¿No? Y me he mantenido así, sigo viviendo. Mis hijos ahora han crecido al lado de un teatro, eso de seguro a ellos también tiene que haberles determinado muchas de sus decisiones o de su forma de ser actualmente, aunque no necesariamente sean o no sean artistas, ¿no? También el hecho de que en mi casa el consumo de arte era algo cotidiano, creo que fue determinante también, ¿no? No solamente el teatro, sino también la música, el cine, la literatura, era algo de lo que hablábamos cotidianamente, ¿no? Mi papá se le ocurrió alguna vez en su vida, y teníamos en mi familia los domingos culturales, que los domingos culturales tenían que ver con... mi papá decía, ok, pensemos en algún país del mundo o en alguna cultura y ese domingo vamos a tener, no sé, el domingo ruso, en el que se va a escuchar música de algún compositor ruso y vamos a leer algo de literatura rusa y vamos a comer algún platillo ruso, qué sé yo. Entonces, o sea, historia, cultura y gastronomía. Exactamente, entonces todo eso creo que a nosotros nos nutrió muchísimo. Para que el arte sea parte de nuestra vida cotidiana hasta la presente fecha. Y en mi caso, yo tengo 4 hermanos más, somos 5 hermanos, y en mi caso hacer también del arte mi trabajo, mi profesión, mi forma de vida, ¿no? Sí, algo que me interesa mucho de eso, justamente, fue que si en algún momento tal vez dudó de seguir ese camino, porque sé que siguió Relaciones Internacionales, si no me equivoco, y un poco cómo fue eso, como el tal vez de estar sorteando otras oportunidades, pero al final decantarse y quedarse con el teatro y este lado artístico. Bueno, eso fue muy particular porque creo que yo me incliné en mi adolescencia a estudiar Relaciones Internacionales porque tenía, creo que este ímpetu adolescente de todo el mundo de querer salvar el mundo. Creo que ese era uno de los motivos. El otro motivo de realmente no estudiar teatro del todo, aunque sí estudié como carrera secundaria, como un minor, pero no hacerle mi carrera principal, creo que fue porque tenía este temor de que yo veía que sostener un proyecto artístico para mis padres, como ya era el Patio de Comedias, era algo complicado, es decir, ellos tenían que invertir para que eso pueda sostenerse. Y uno cuando es adolescente piensa en que yo quiero ser independiente, ¿no es cierto? Y la parte de eso es la independencia económica. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, teatro voy a hacer siempre, porque es parte de mi vida y amo el teatro. Pero tengo que tener otra carrera que me permita hacer teatro, más o menos ese fue mi pensamiento en ese entonces. Y bueno, cuando ya, porque estudié afuera en Estados Unidos y cuando volví, después de 4 años, también me di cuenta que tampoco el ámbito de las relaciones internacionales estaba como muy abierto. No era como la mejor profesión. El espacio de trabajo, tenía proyectos así como temporales, con ONGs, etcétera, en los que además yo siempre metía el teatro como un ingrediente de los procesos de investigación que hacíamos. Hice un posgrado de investigación científica en la Flaxo como ir un poco encontrando cuál iba a ser mi camino. Y creo que el día más importante en el que fue como la epifanía de decidir, ya, ok, yo quiero ser actriz y punto, y ya no le voy a torear a esto, fue cuando me senté frente a un test psicológico en la Academia Diplomática, que se fundaba en ese año, creo, año 90 más o menos. Yo tenía 26 años y ya había hecho teatro, en varias obras ya había participado. Y entonces me acuerdo que yo dije, a ver, yo no soy este perfil para hacer una diplomática, no es eso lo que yo necesariamente quiero hacer de mi vida. No, siento que esto no es para mí. Y entonces decidí
que iba a ser súper honesta en esas respuestas y que definitivamente lo mío era el teatro. Entonces no pasé el test psicológico de la Academia Diplomática. O sea, ese fue el punto de inflexión. Pero siento, ¿no?, que incluso antes de que me den el resultado, me acuerdo que yo salí de ahí del test, yo ya sabía. Entonces me acuerdo que hablé con mi mamá, con el que era mi novio en ese entonces, y les dije, no, esto no es para mí. O sea, yo hoy tomo la decisión, así, la epifanía de ser actriz, que eso es lo que yo quiero y que ya no me importa qué suceda, a qué costo, qué tenga que hacer o qué tenga que trabajar. Y entonces me acuerdo que le propuse en ese año, en 1990, a mis 26 años, le propuse a mi mamá, más bien páseme la posta del Teatro Patio de Comedias, porque mi madre, María del Carmen Albuja, era quien lideraba la parte de la gestión, de la promoción, de la difusión, etcétera. Entonces dije, yo me hago cargo del teatro y ahí veré cómo genero yo misma mi sueldo, por decirlo así, o mi ingreso. Entonces, claro, al hacerme cargo del patio, entré de cabeza en todo el proceso de gestión cultural, ¿no? En el que ya tenía de alguna manera una formación empírica, porque había apoyado a mi mamá en eso también, había visto cómo ella realizaba el trabajo, y entonces, claro, me metí de cabeza a hacer todo en el teatro, desde estar presente desde la boletería, la limpieza, la gestión, la difusión. En todas las áreas. En todas las áreas, en todas. Y obviamente en el área también de actriz, y luego ya fui entrando también en otros ámbitos del teatro, ya como en la dramaturgia o participar de procesos de dirección, etcétera, ¿no? Y dentro de eso ha estado como... yo siento que el Patio de Comedias en sí ha sido como un espacio muy importante para muchos artistas de todo tipo y creo que inclusive no solo artistas. Por ejemplo, no solo el patio, sino todo el centro cultural. Porque me llama mucho la atención porque el caso de Vivanco, por ejemplo, ¿no?, del Castigo Divino que se hacía acá donde era la Creperola. En la Creperola. También sé que muchos de los shows del Ave Jaramillo se realizaron primero Así ahí. Es. ¿Y qué otros artistas más salieron de ahí? Me interesaría saber, y también cómo fue esto de ir apoyando muchos procesos, tal vez de manera, no sé, ni siquiera tan consciente, un poco inconsciente, quienes fueron llegando y este apoyo. Sí, chévere lo que te dices de consciente e inconsciente, porque es un poco así. A ver, sí, efectivamente el Patio Comedias, desde el lado del teatral y actoral, ha sido un semillero. Actrices como la María Beatriz Vergara, la Marta Ormaza, mi querida amiga de Las Marujas, que en paz descanse, la misma Monserrat Astudillo, etcétera, dieron sus primeros pasos de presentación al público en nuestro escenario, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido importante desde el lado de lo actoral. Yo misma como actriz, obviamente, di mis primeros pasos ahí en el Patio de Comedias. El Patio de Comedias ha sido un espacio pionero de la gestión cultural independiente. ¿A qué nos referimos independiente? A espacios culturales que no están dentro de un presupuesto estatal, ¿no es cierto? Sino que se autofinancian, se autosustentan de distintas maneras. Por otro lado, también estos otros procesos, la música, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que cuando yo recién empecé a manejar el patio en los años 90, hacíamos los jueves de jazz o los martes de jazz. Después, siempre fue también un espacio, en el espacio del Patio de Comedias, ensayó durante un buen tiempo el emblemático grupo de rock Sal y Mileto, ¿no? Con los que tuve el gusto también de participar escénicamente en el famoso Quito con K. Quito con K, y está su voz también ahí. Sí, Entonces, en la obra de teatro Quito con K, escrita y dirigida por el Pequi Andino, y en el tema musical que se desprendió también para su disco luego, el Quito con K. Entonces también fue de alguna manera la guarida de Sal y Mileto, el Patio de Comedias. Asimismo, creamos un bellísimo proyecto que se llamó Los Miércoles Alternos en el Patio de Comedias, que empezó en el año 2008 más o menos hasta el 2019, hasta antes de la pandemia, que fue un espacio para la música independiente, para el rock ecuatoriano independiente, que se consolidó de manera muy fuerte de pronto cuando hubo la terrible situación, el accidente de Factory, que de pronto era un espacio importante.
el patio, empezamos a recibir, como tú dices, tal vez de manera consciente e inconsciente, empezamos a recibir montones de propuestas de demos de grupos de la escena del rock independiente diciendo, ecuatoriano, queremos presentar nuestro trabajo ahí. Dijimos, wow, tenemos que hacerlo. Entonces abrimos este espacio que se llamó Los Miércoles Alternos, que como digo, funcionó hasta antes de la pandemia. Luego también, efectivamente, el patio ha sido un espacio pionero en el trabajo, por ejemplo, de la difusión de teatro con medidas de accesibilidad universal para personas con diversas discapacidades, discapacidad visual, auditiva y cognitiva. Ese proyecto lo hicimos con España, con Aptent Soluciones de España, con el monólogo La Venadita, un poema a la memoria, que es un texto escrito y dirigido por Susana Pautazo, que yo lo interpreto, que le pusimos lengua de señas, audios, descripciones, etcétera, y que luego hicimos todo un canal, que eso es un proyecto que se desarrolló en la pandemia, que se llama Teatro Contigo, que si todavía está, si lo desean ver, es www.teatrocontigo.com, en el que están 9 obras de teatro a las que se dotó de lengua de señas, audiodescripciones, audioexplicaciones para personas con discapacidad auditiva y cognitiva. También está el proyecto justamente del famoso Castigo Divino, que un día llegó Luis Eduardo Vivanco y me dijo, mira, yo siempre he querido tener un restaurante donde poner hacer un encuentro, un espacio de conversación con diferentes perfiles de personas sobre temas políticos y otros. Hagámoslo. Entonces yo tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires y conocer el famoso Café Tortoni de Buenos Aires, desde donde se transmitía siempre de alguna manera un programa de radio. Entonces y eso fue un poco una inspiración. Y entonces cuando Vivanco me dijo eso, yo le dije, ay, mira, yo siempre pensé que también me gustaría hacer algo así. De hecho, en el 2014 es cuando, aparte del espacio, digamos, de entre el año 90 hasta el 2014, teníamos solo el espacio del Patio Comedias. Del 2014 es que se nos ocurre esta idea de decir, ok, hay este espacio de la Casa Antigua que lo vamos a convertir en un espacio para café teatro, ahí nace la Creperola del Teatro, y ahí teníamos como doble programación, en la Creperola del Teatro y en el Patio de Comedias, y ahí es donde de alguna manera también se albergó el proyecto del Castigo Divino. El Ave Jaramillo, así como otros estandaperos que has mencionado, el mismo Jaime Andrés López, simplemente el Jaime Andrés López, por ejemplo, recuerdo que estábamos en la oficina un día y llegó y me presentó una tarjeta, yo veo que me decía ingeniero agrónomo, me dice, ¿me puedes atender? Le digo, no sé, tal vez tú quieres reunirte con mi hermana Carmen, que ella está en el ámbito de la agronomía. No, me dice, yo, aparte de ser ingeniero agrónomo, hago stand-up y quisiera presentar un stand-up aquí. Todavía el género de stand-up no era muy conocido o no era muy famoso aquí en el Ecuador. Entonces yo me acuerdo que le dije, ok, pero a ver, ¿cómo es? ¿Tienes un demo o algo? Me acuerdo que nos dijo a Inés Schwalbe, que era en ese entonces la administradora del patio, y a mí nos dijo, ¿puedo ir al escenario y les puedo mostrar lo que hago? Y bueno, fueron unos 10, 15 minutos que nos hizo morir de la risa y dijimos, de una, organicemos esto. Entonces, eso, también el patio ha sido este espacio pionero de apertura a propuestas de distinta índole, ¿no? De distinto tipo, ¿no? De distinto tipo, vinculado también al teatro, obviamente también la parte de formación, la parte de talleres. Sí. Tengo yo un taller permanente que se llama, que son todos los lunes. Ahora justamente en febrero se va a abrir un taller con la maestra Silvia Brito sobre comedia del arte. Entonces, sí, o sea, las actividades del patio son múltiples. Sí, creo que eso inclusive para mí fue muy importante. Yo hice 2 talleres en el patio. Ajá. De actuación. De los que eran vacacionales. De los vacacionales. Para chiquitos. Cuando eras pequeño, con la Mabel Cabrera. Creo que de hecho fue como muy importante para mí. O sea, para como soltarme más escénicamente. Por supuesto. Y volviendo un poco a esto, o sea, menciono lo mío para conectarlo. Porque, claro. Estuve haciendo stand-up como por 2020, 2021. Ajá. Y algo que me llamó mucho la atención en sí es que usted siempre ha apoyado mucho como todo el tema del stand-up, de la comedia, del humor. Ajá. Y muchas de sus obras tienen humor. Sí. Entonces quisiera saber un poco cuál es su opinión, ahora que está tan de moda esto de la cultura de la cancelación, de la censura. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Es fuerte, ¿no? Es súper fuerte esto que estamos viviendo a nivel de lo del humor. Digamos, no había existido mucho ese concepto antes. Creo que es importante en muchos sentidos, es decir, creo que
velar y respetar los derechos, por ejemplo, de poblaciones marginadas, de poblaciones frágiles, etcétera, es súper importante, ¿no es cierto? Velar los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas de los colectivos LGBTI, etcétera. Es súper importante velar por sus derechos, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que la censura y el humor de alguna manera son dos conceptos que son como difíciles de que sean compatibles. Es muy difícil, es muy complejo y muy sutil eso, ¿no? Justamente yo he conversado porque también para mí han sido importantes estos colectivos, de pronto muchas veces marginados, como digo, LGBTI o personas aparte de diversidad de género, personas con diversidad también en términos de discapacidades o personas, qué sé yo, de los colectivos afroecuatorianos, indígenas, etcétera. Entonces siempre para mí ha sido importante como conversar con ellos mismos directamente para entender qué es lo que a ellos les puede resultar, por ejemplo, ofensivo en ese caso, ¿no? O a las mujeres también en los temas de género, ¿no? Claro. Y nosotros quienes hacemos humor partimos de un concepto básico y clásico y necesario, que es que uno tiene que ser capaz de reírse de uno mismo. Sí mismo. Si uno puede reírse de sí mismo, ¿no es cierto? Entonces ya puedes entrar en un tono de generar una empatía con el humor para que la gente pueda reírse de sí misma. Sí. Y cuando yo he conversado con estos colectivos diversos, la respuesta ha sido generalmente la misma. Las personas que tienen la suficiente sensibilidad y la suficiente inteligencia para reírse de sí mismos, no tienen problema con la cultura de la cancelación o no tienen problema con, o sea, no tienen... Es que es como un lenguaje el humor, ¿no? Sí. Como saber hablar ese lenguaje. Sí. Hay personas que tal vez no tienen esa sensibilidad, creo, y va un poco ahí. Exactamente. Entonces, yo creo que si bien estoy de acuerdo con muchos de los conceptos de la cultura de la cancelación en términos de defensa de derechos, creo que es súper importante eso. Por otro lado, creo que también es importante ser críticos siempre, ¿no? Y que el momento de abordar el humor, a quién y cómo se aborda el humor no puede dejar de existir, tiene que existir. Es simplemente entender cómo hacerlo. Y la voz principal es eso, ¿no es cierto? Si voy a hablar con las negritudes, ok, ¿qué cosas pueden afectarles, sí o no, y cómo, ¿no? Y respetar también esa diversidad de criterios. Creo que una cosa, digamos, un concepto clave importantísimo para la convivencia, para la tolerancia, para la construcción del humor, para el respeto, etcétera, es el conocer las diversidades. El conocer, y cuando digo conocer también me refiero profundamente, no solo superficialmente, porque de pronto la cultura de la cancelación está bien cuando hay un concepto estereotipado o cuando hay un concepto que no es profundo sobre una cultura o sobre una diversidad, claro, ¿no? Pero la diversidad es lo que nos enriquece. Muy interesante escuchar su punto de vista sobre esto, Juanita. Me parece muy importante, o sea, sobre todo porque creo que es como importante que usted reconoce muchas de estas diversidades, sí, y que aún así cree que es importante mantener este sentido del humor y que las dos cosas no se anulan. No se anulan, así es. Quería ahorita ya pasar a la siguiente parte. Tenemos una actividad muy pequeñita en la cual quiero mostrarle algunas fotos y un poco ver qué siente, qué le recuerda. Chévere, ¡uy, qué lindo, gracias! Esa es doña Celeste Ruales Che de Calorrano, cabo segundo de policía, de la obra escrita y dirigida por el Pequi Andino, Quito con K. Es un personaje que le tengo un montón de cariño y que lo interpreté creo que por última vez en el 2012 debe haber sido. Es un personaje de una mujer policía embarazada, ya a esta altura de la vida, ya tengo 60 años, ya. ¿Y ahí salió la voz de Quito con K? Ahí salió la voz del Quito con K del personaje, ¿sí? ¿Quito con K le pongo? ¿Quito con K le pongo? Porque en esta obra histórica del Pequi Andino, que le tengo un montón de cariño, porque yo me acuerdo que cuando vi por primera vez a Sally Mileto, que fue en el Teatro Fénix,
me acuerdo que tenían 2 conciertos, me aluciné tanto con el primer concierto, yo fui de público, obviamente ya tenía cierta relación con el Pequi, le conocía, todavía no le conocía de Sally Mileto, pero salí tan impactada que volví al día siguiente, me repetí el concierto al día siguiente, y me acuerdo que salí con esta sensación y decía, qué potentes estos manes, qué alucinante sería poder hacer algo escénico. Y me acuerdo haberle mencionado al Pequi, y el Pequi dijo, bueno, esa es la idea, algún momento queremos hacer. Y efectivamente el Pequi hizo varias propuestas de esas. Así fue naciendo el proyecto. Nació Quito con K, Ceremonia con Sangre, que también tenía la música en vivo, etcétera. Y tener la música en vivo y tener ahí en escena durante temporadas largas, porque fue una obra además muy taquillera, Quito con K. Hicimos en el Patio de Comedias del Estreno y muchas funciones. Tener ahí en escena al Paul Segovia, tener ahí en escena al Franco, era impresionante, era potente, maravilloso. Yo hasta ahora cuando vuelvo a escuchar los temas, varios temas, porque varios temas que estuvieron en la obra de teatro, obviamente son temas que están en los discos de Sally Mileto, me vuelve a remover todo eso, ¿no? Era una obra muy fuerte y este personaje, la Celeste Ruales, era la válvula de escape en esa obra, porque era el personaje que le ponía el humor. Y el humor que permitía que la obra no nos vuelva locos o no terminemos todos estallando, ¿no? Entonces creo que por eso el personaje está en la mente de la gente y yo le tengo también mucho cariño. Sí. Tenemos otra fotito también por acá. A ver, esto era una fiesta en Guápulo, wow. Era una fiesta de disfraces, con trajes de época, en la casa de un querido amigo gringo que vivía en Guápulo, y ahí estoy con mis queridas amigas Ana Urbach y Maribí Rodríguez, que además es mi prima, Maribí Rodríguez Guarderas. Ana Urbach, actriz también, Maribí Rodríguez también actriz. Con Ana Urbach participé en algunas obras de teatro, estuve con ella, hicimos juntas la obra La Mierda de Luis Miguel Campos, hicimos juntas también con la Ana El Eterno Femenino, un texto de Rosario Castellanos, dirigido por Juan Andrade y Guido Navarro, hicieron una codirección. Con la Ana Urbach incluso hicimos los monólogos de la vagina también, hacíamos un tema doblábamos personajes, hicimos muchas cosas juntos, hicimos de Luis Miguel Campos también El secreto de la Azucena, que es una obra sobre Mariana de Jesús. Esa era una obra más bien clásica, como una obra muy dramática, no había humor. Esa obra creo que es de las pocas de las que no había humor, de por medio de las pocas en las que he trabajado, en las que realmente no había espacio para el humor. Ahí está mi padre, Raúl Guarderas. Esta es una foto de la obra El canto del cisne, que es un texto de Anton Chekhov, en la que es la historia de un actor que recuerda algunas puestas en escena importantes de su vida. En esta obra, cuando él recordaba, por ejemplo, El jardín de los cerezos, que es otro texto de Anton Chekhov, actuaba también yo en escena junto con mi padre. Yo tuve la suerte de compartir con mi taita algunas obras en el escenario. Escenarios. Sí, y la última justamente fue esta obra de Luis Miguel Campos, El secreto de la Azucena. Así es que mi padre, obviamente, además mi maestro desde que nací, porque le vi haciendo teatro en la vida cotidiana y en la vida escénica todo el tiempo, y aprendí muchísimo. Yo aprendí mucho viéndole a mi padre. Esta es una foto de La Venadita, un poema a la memoria. Esta es una obra escrita y dirigida por Susana Pautazo. Esta obra yo le tengo también un inmenso cariño, porque es un homenaje que hace Susana a las mamas curanderas del Ecuador. Este personaje lo he podido presentar en escenarios a nivel internacional y ha ganado esta obra premios. Me he presentado en Colombia, en Perú, en España, y es una obra en Argentina. En Argentina, de hecho, ganó algunos premios en el Festival de Mar del Plata como Mejor Unipersonal, fui nominada también a Mejor Actriz y la obra con mayor identidad latinoamericana. Recientemente estuve en octubre del año pasado en un festival en España que se llama el Festival de la Hispanidad.
me sorprendió muchísimo. Pude hacer 2 funciones en un teatro muy importante de Madrid, que es los Teatros del Canal, y hice 2 presentaciones ahí y el público reaccionó de una manera increíble, ¿no? Tal vez estas realidades de la cosmovisión andina son muy potentes y presentes para Latinoamérica, pero de pronto en Europa resultó como mucho También más impactante, mucho más impactante, y fue muy, muy bello poder presentar esta obra. Sí. Bueno, Juanita, eso fue lo de las fotos. Quería ir un poco que nos muestre desde su punto de vista a qué le llevaban. Y bueno, ya un poquito para ir a lo actual. Supimos obviamente que estuvo en MasterChef. Y queríamos saber un poco sobre su experiencia y también cuáles son sus proyectos a futuro. Claro que sí. A ver, bueno, fue muy divertido. Yo no pensé, mira, uno en la vida nunca tiene que decir nunca. Yo decía, no, un reality, no, qué feo, jamás de mi vida quisiera participar en un reality. Y de pronto yo me hice fan como público de MasterChef, me encantaba. De las 2 últimas, creo que ha habido 3 temporadas que no han sido celebrities, creo que 2 temporadas casi completas me las veía, ¿no? O sea, y yo en verdad, no es que me encanta la cocina y no soy una gran cocinera, pero me encantó el formato y además dije, bueno, con esto de pronto aprendo algo, ¿no? Yo de verdad que soy súper carichina, súper inútil para la cocina, y siempre que hablo de este carichinismo, creo que también fue una decisión importante en mi vida, porque a cierta edad yo empecé a entender que de pronto el destino de una mujer en un país como el Ecuador era un destino súper limitado. Era un destino que le llevaba al territorio doméstico sí o sí. O sea, la mujer tenía que más o menos casarse a cierta edad y dedicarte a la vida doméstica, con todo respeto a todo lo que tiene que ser el trabajo doméstico, que no es que yo no lo respeto absolutamente. Es más, siempre mi gratitud inmensa para quienes en mi caso me han apoyado desde esa parte del trabajo doméstico, pero yo sentía que no quería eso para mi vida, que yo quería hacer otras cosas de mi vida. Como un rol muy cerrado. Como un rol súper estrictamente cerrado. Entonces, yo me acuerdo que empecé desde muy niña, dije, no, yo no quiero eso para mí. Y me distancié y tomé distancia de la cocina, de las actividades de lavar, planchar, cocinar, criar hijitos. Y dije, no, yo quiero otras cosas para mi vida. Así es que ya en mi familia ya me decían, ay, la carichina de la Juana, así es que la carichina de la Juana. Y sí, listo, me quedé con ese término, que para quienes tal vez no conocen, cari quiere decir en quichua, quiere decir macho u hombre, china quiere decir como hombre, ¿no? Porque claro, como digo, eran los hombres los que tenían la licencia de hacer lo que quieran en su vida, aunque mi mamá tampoco era una mujer muy común en ese sentido, mi mamá también era una carichina, entonces siento que me alineé a ese concepto, ¿no? Y entré a MasterChef, entonces cuando me invitaron, yo me acuerdo que le dije a la productora, no, porque la verdad yo soy súper carichina, voy a hacer un papelón ahí, o sea, no. Y me acuerdo que ella me dijo, mira, estos MasterChef Celebrity tienen también el otro sentido, pues, de jugar, de que esté presente el humor. Entonces, nos interesa también esa parte tuya, de tu personalidad, de tu vínculo con el humor. Entonces le dije, órale, como dirían los mexicanos, hagámoslo. Y le dije, seguramente seré una de las primeras eliminadas por carichina, estoy segura. Entonces, y así fue, efectivamente, creo que fui la tercera eliminada. Pero fue mi estancia en MasterChef fue muy divertido, la pasé súper bien. Siento que logramos hacer una conexión, una empatía con todo el grupete que estaba ahí. Siento que salí muy contenta de esa experiencia. Siento que pues digo, ok, es un check de las cosas de la vida que uno dice, wow, hice algo extraordinario o algo que no me habría imaginado hacer, ahí está. Hice algo que no me habría imaginado jamás. No se hubiera esperado que no me habría esperado jamás que suceda, ahí está. Esa es una experiencia inesperada. Me agrada mucho escuchar esto, o sea, porque fue como muy divertido. O sea, siento que es de las temporadas que han sido como más divertidas de ver justo por eso, por esta parte como más
lúdica, de que no todos los personajes sean como que solo quieran cocinar, sino todo lo que está de más. Y Juanita, ya para culminar, solo quisiera saber qué se viene ahora, cuáles son sus nuevos proyectos. Claro que sí. Mire, estoy trabajando en una obra que la vamos a estrenar este año. El título posible, aunque no está totalmente definido, es así medio trabalenguas, justamente se llama Tres tristes trampas trabalenguas conyugal. Tres tristes trampas trabalenguas conyugal. es un texto escrito por María Luz Albuja, que además también es mi pariente, la reconocida poeta, escritora, que está empezando a incursionar en la dramaturgia teatral. Estamos haciendo este trabajo también con la dirección y también el trabajo dramatúrgico de Alfredo Espinosa, también conocido y reconocido actor, y Antonella Moreno, queridísima también amiga y compañera de teatro. Estamos los tres en escena, estamos en el proceso ahorita justo de puesta en escena. La obra la estaremos estrenando, tocando madera, más o menos para mediados de marzo en el Patio de Comedias. Este es un proyecto muy, muy bello con el que estoy enganchada a trabajar. Está el humor de por medio, pero también hay una búsqueda muy interesante como de la exacerbación de la teatralidad. Vamos a ver hacia dónde nos lleva ese proyecto. Este tiempo también ha sido un tiempo muy bello para mí de trabajar como actriz invitada en otros procesos y en otros proyectos, como La Antígona Sudaca también, que es esta obra escrita y dirigida por María Beatriz Vergara, que también ha tenido premios y que también haremos una pequeña temporada en marzo. Ahora en el Patio de Comedias, en el mes de febrero, estaremos junto a Elena Torres con nuestros personajes de Las Marujas, haciendo también esta obra muy divertida que se llama Entre Violetas y Braguetas, que es a propósito del amor, justamente esta reflexión de estas viejas locas a propósito del amor, y pues ese es un poco lo que se viene ahora en el mes de febrero, y en marzo este estreno. Bueno, pues todos invitados a ver estas obras de Juanita, estén atentos ahí al Patio de Comedias, estén muy atentos a estas obras que se vienen, y pues muchas gracias, Juanita, por estar acá. Aprecio mucho que haya venido, fue una entrevista muy divertida, pudimos conocer más de usted. Gracias, Matías. Y pues bueno, estén atentos igual a Onda Channel. Nos vemos y eso ha sido todo. Saludos. Muchas gracias. Qué lindo.